esta posible colusión entre el López Obrador con grupos del crimen organizado. Ayer la plataforma Latinos, nuestros amigos de Latinos, Carlos Loret de Mola presentó, desde mi punto de vista, yo creo que uno de los reportajes más devastadores en cuanto a esta duda que se ha planteado desde que la Fiscalía de Nueva York lo planteó en 2010, la investigación que realiza la DEA, retomada por Tim Golden, traída a nuestro país por Anabel Hernández, de estas ligas entre grupos delincuenciales y el entonces candidato, ex jefe de gobierno Andrés Manuel López Obrador en el año 2006, lo que presentó ayer la plataforma Latinos, en donde entrevistan al líder de los Ardillos, el mismo hombre que se entrevistó con la presidenta municipal de Chilpancingo en ese restaurante, en una reunión de más de 4 horas, en donde confirman que le dieron dinero y donde confirman que López Obrador es uno de los capos, es uno de los jefes, porque la palabra capo significa eso, jefe, uno de los jefes de estos grupos amafiados. A mí me pareció más que escandaloso lo que ocurrió el día de ayer, y en cualquier otra parte del mundo, un presidente con una acusación de esa naturaleza abdica, renuncia, entrega el poder de manera temporal para iniciar una investigación. ¿Tú cómo lo viste, Mario? Mira, evidentemente yo creo que es algo muy, muy delicado. Muy delicado. Que se haga un señalamiento de ese tamaño, sí, y la persona, digamos, el tamaño de criminal que lo está haciendo. Sí, esto es bien importante. Pero vuelvo a decir, aunque no lo dijera, aunque no tuviéramos ese video, lo grave es lo que estamos viendo, lo que la población está viendo. Para mí es más que una declaración que seguramente López Obrador va a decir que es inventada, que es filmada, lo que tú puedas decir. Pero creo que los hechos demuestran día a día que hay una complicidad entre el gobierno y ciertos grupos, cárteles de la delincuencia. Mira, creo que lo platicábamos, el tema es la seguridad. Yo sigo estando muy preocupado por el tema electoral. Sí. El presidente no lo menciona. Ayer vuelven a matar, creo que a 1 o a 2 candidatos. De alguna manera hay un incidente con el presidente municipal, ahí en Guerrero, con un presidente municipal, y el presidente calla eso, ¿no? Ahorita lo vamos a ver. Me parece que esto es lo que nos debe de preocupar, y que ante lo que se ha señalado, pues las evidencias, lo que estamos viendo, y vuelvo a repetir lo que Xóchitl dice: cree en lo que ves y no en lo que el gobierno quiere que veas. Y lo que estamos viendo es una abierta colusión entre las autoridades y el crimen organizado. Ahora, Mariana, una situación como esta, por lo menos la acusación, yo entiendo y insisto que para un buen procedimiento de investigación, pues hay que garantizarle el derecho de presunción de inocencia, ¿no? Porque si lo hacemos mal desde el principio, pues se nos puede desmoronar toda una posible investigación en el futuro. Pero tú, ¿cómo ves una acusación de este tamaño? Y sobre todo de un líder, de un grupo delincuencial que opera en Guerrero, que debo decirlo, a mí me sorprendió que Latinos lo hayan logrado, que hayan logrado tener primero el contacto, primero el diálogo, la pregunta, ¿podemos platicar? Sí, cómo no, con pasamontañas para que no vean tu rostro. Y los micrófonos de Latinos entrevistando a un personaje de este tamaño, involucrando al señor que administra nuestro país en ese tipo de actividades. Como legisladora, como mujer, como mexicana, ¿cómo te impacta eso? Bueno, a mí me impactó que pueda haber un testimonio de este tamaño, que haya conseguido Latinos este testimonio en donde queda claro el vínculo del presidente de México, López Obrador, con el crimen organizado. Ya lo sabíamos, ya lo había presentado Tim Golden en su reportaje, este periodista al que también sigue atacando, ¿no? Porque tanto Tim como Carlos Loret de Mola han sido atacados en las mañaneras. Hoy nuevamente fueron atacados. Mi solidaridad, ellos lo único que están haciendo es su trabajo, su chamba, pues, es claro, informando, ¿no? Lo que vimos en Latinos es una entrevista en donde queda clara la vinculación de López Obrador con el crimen organizado. Sí. Yo lo que veo es, si realmente todo esto es mentira,
que el presidente lo diga, pero que presente las denuncias correspondientes ante las instancias correspondientes. Por eso tan importante lo que señalábamos hace unos días, si realmente están levantando falsos testimonios, que vaya ante las instancias correspondientes tanto en Estados Unidos como en México, para que se defienda, para que limpie su nombre. Pero yo no veo un presidente que quiera defenderse, yo no veo un presidente que quiera limpiar su nombre, al contrario, se está tratando de lavar las manos y esto lo único que nos hace pensar es que efectivamente hubo acuerdos que le dieron recursos para su campaña y que él permitió el avance de ciertos grupos del crimen organizado en territorio mexicano y por eso hoy las cosas están como están en la mayoría de los estados de la República. Sí, me queda claro que no va a defenderse en los tribunales de los Estados Unidos, no le va a rascar más, porque imagínate, si le rasca, va a levantar polvo y no, bueno, quién sabe dónde pueda llegar una investigación como esta, ¿no? Sin embargo, esto lo pone muy mal parado a Andrés Manuel López Obrador, independientemente de que se queje, patalee, culpe a Tim Golden, a Loret de Mola. ¿Cuánto gana Loret? Que ya hasta es de risa, ¿no? El mismo comentario. Tú cuando convivías con López Obrador, se rumoraba de que andaba por ahí en malos pasos, como dicen las abuelitas. Fíjate que no, eso es la verdad, pero pues yo siempre me he preguntado dos cosas. Una pregunta muy sencilla. Recorrimos todo el territorio nacional, ¿no? Zonas tan delicadas como el Triángulo Dorado, que le llamaban, ¿no? En Durango, en veredas, en brechas, en zonas peligrosas. Jamás nos molestaron. Jamás. No se encontraron con un retén. A lo mejor por eso no los molestaron. Ese es el tema. A lo mejor por eso no los molestaron, Jesús Martín Mario. Ese es el tema. A ver, bájense, o sea, ¿qué tiene la cajuela? Nada, qué raro, qué sospechoso. No. Y te hablo de, por ejemplo, en las camionetas que íbamos a veces, pues se le ponchaba una llanta en una vereda horrible. O sea, se ven machuchones, como el señor dice, Pues, ¿no? Así ahora, imagínate caravanas. tú, por lo menos machuchón o no, ves una Suburban o ves dos Suburbans en unas veredas, ¿no? Sí. O en caminos de terracería y que se quedan ahí 2 horas cambiando una llanta, pues a alguien le llama la atención, perdonen, ¿no? Y no les pasó Jamás. nada. Jamás. Es un Entonces, buen dato ese, ¿eh? a lo mejor, pues es un indicador, ¿no? Había diálogo, había paz, había algún tipo de acuerdo, no lo sé. Sin embargo, pues como les digo, lo mejor que puede servir para estos casos, pues es la evidencia, son las pruebas, es lo que estamos viendo. Y yo vuelvo a insistir, lo que hoy estamos viendo es que al crimen no se le combate. A mí me impresionó mucho lo que dicen, por ejemplo, los transportistas, que se levantaron de las mesas de negociación y el mensaje fue claro. La Secretaría de Gobernación no quiere aumentar los patrullajes, no quiere atender la problemática. Sí. Es eso, ¿eh? Cuídense como puedan. Ese es el mensaje del gobierno de López Obrador a través de Gobernación. Cuídense como puedan. Tienen dinero, contraten sus propias patrullas. Entonces, cuídense ustedes, ¿no? Si no hubiera ese compromiso con el crimen organizado, a ver, que no me digan que no saben dónde opera y cómo opera, es impactante, en qué autopistas. Y ayer lo veíamos, ¿no? Hay 4 o 5 carreteras las más peligrosas. Que no me digan cómo esto opera y a quienes extorsionan en el derecho de piso en Tasco o a quienes están atacando con el cobro de derecho de piso en Campeche. O sea, se sabe. Es politiquería. No se quiere hacer. No, y ¿sabes qué es lo mejor cuando dice pruebas? ¿Dónde están las pruebas? Le dice a Loret, bueno, estás viendo el testimonio, testimonio de un capo, ¿no? Que está diciendo lo que pasaba en ese entonces, cuando además, ojo, ¿no? Y esa sí es una prueba. Tenemos al presidente que más acusa, que más miente, que más todo, y ahorita ya cuando se trata de él dice pruebas, ¿dónde están las pruebas, no? En su desesperación, porque esto claro que le va a afectar al presidente mexicano. Claro. No se ha cansado de hablar mal de los expresidentes, incluido Felipe Calderón, pero la diferencia entre uno y otro es que Felipe Calderón combatió al crimen organizado. Jamás vamos a ver un video de estos, y López Obrador está haciendo todo lo contrario, está dejando a los ciudadanos
que se rasquen, que nos rasquemos con nuestras propias uñas si se nos ocurre viajar en carretera, ¿no? Sí. O si se nos ocurre salir de casa y nos toca Mira, un episodio de inseguridad. lo que me parece, digo, dentro de este contexto, a ver, ¿cómo estaremos? Yo lo reflexionaba ayer. ¿Cómo estaremos de destruidos como país en el tema de la seguridad? Que creo que ayer fue. Algunos están festejando, ¿no? Que la iglesia intervino para que dos grupos delincuenciales se pusieran de acuerdo. Y el acuerdo fue: tú no te metes en mi territorio y yo no me meto en tu territorio. Eso sí, que le cobren derecho de piso a todo el mundo. O sea, tú nada más no matas de aquí para allá y yo no mato de allá para acá. Y ese es el acuerdo, ¿eh? Imagínate en qué país estamos viviendo, ¿no? Sí, pero es que ahora que mencionas eso, si lo vemos desde este punto de vista, el gobierno y la autoridad está totalmente borrada. Pues claro. ¿Por qué? Porque una plataforma como Latinus logra una entrevista de este tamaño, un grupo de periodistas, una empresa de comunicación con el grupo delincuencial. ¿Cómo se alcanzan los acuerdos en materia de transporte en Chilpancingo? La Iglesia Católica con algunos obispos dialogan con el crimen organizado para que se pongan de acuerdo, se repartan lo que se tengan que repartir y lograr que el transporte empiece a fluir. En todas estas cosas, ¿en dónde ha estado el gobierno? Está totalmente borrado el gobierno, la presidencia municipal, rebasado. Martín. La policía, lo estamos resolviendo la sociedad directamente con estos grupos. Y me encantó, Mario, y la verdad debo decirlo, me encantó la declaración de Rubén Moreira, que es el coordinador del tema de seguridad del equipo de Xóchitl Gálvez, que, digo, a lo mejor no lo dijo exactamente por esto, sino lo dice más por los políticos, pero aquí está muy claro, con el diablo no se pacta ni se dialoga. Con el diablo no se pacta ni se dialoga. Sí, va a ser una de esas frases, como la de Ruiz Macié, de que los demonios andan sueltos, ¿no? Yo creo que es una de las frases que van a trascender en la historia. Les voy a platicar otro Porque asunto. además tiene mucha razón. Sí. No, sí. Me parece que a estas alturas, con mucho respeto para la iglesia, creo que el tema es la población, ¿no? Sí. Como el tema no es solamente proteger a los candidatos, el tema es garantizar que la gente va a poder ir a votar sin que esté amenazada por el crimen organizado. Pero a la iglesia no le queda de otra, Mario, en la desesperación de lo que está pasando en las comunidades, que están matando a la gente. Imagínate el tamaño del problema para que la Iglesia Católica diga: nos sentamos a dialogar con el crimen organizado porque queremos resolver el problema. Estoy de acuerdo. Porque queremos generar paz y que no maten a la gente, a los civiles, porque a lo mejor hay cosas entre ellos que son arreglos. Vete a saber, lo bueno sería que no se matara a nadie en este planeta, pero bueno, eso pasa. Y que luego den su beneplácito el presidente diciendo, y que diga está bien, el presidente, yo lo veo bien, pues sí. Denle, platiquen, descargando dialoguen. ¿Por qué? Es lavarse las manos. Se lava las manos porque ser. el personaje que habita en Palacio Nacional está totalmente vinculado con el crimen organizado, y por eso le enchila tanto que haya una tendencia en las redes sociales. Es natural, si vemos este tipo de declaraciones por parte del crimen organizado de que está totalmente vinculado López Obrador a ellos. Bueno, ¿qué nos queda a los ciudadanos? ¿Cómo nos vamos a proteger? Sí, no hay manera. Y además, fíjate, el asunto va para largo, porque independientemente de que Xóchitl llegue a la presidencia y gane las elecciones el 2 de junio, le va a tocar a ella enfrentar pues una descomposición y un permeo de lo que es el crimen organizado en lo más profundo de la sociedad. Les comento esto porque si ustedes vieron el reportaje de Latinus, esto es paralelo, nadie lo ha comentado, pero yo sí lo observé. Este hombre que se dice ser el líder de los ardillos, aunque traía pasamontañas, era evidente que era un hombre joven, bastante joven, no era un capo de 40, 50, 60 años, no, era un hombre joven. Yo no creo que su edad rebasara los 35 años. Y si está narrando cosas que ocurrieron en el año 2006, réstale 17 años. Cuando este hombre estaba involucrado ya en estos asuntos, era un chamaco de 15 años.
16 años, 17 años. A mí esa parte, yo la observé y digo... Qué fuerte, tienes razón. Imagínate que en ese momento ya se enfilaban niños de 14, 15, 16, 17 años. Imagínate los que hoy tienen 15, 17, 18 años. En 20 años van a ser los grandes capos. Es decir, no se está combatiendo el problema, se está perpetuando para las siguientes generaciones. Y eso le va a tocar enfrentarlo a Xóchitl Gálvez. Absolutamente. Más que la inseguridad en las carreteras y todo esto, enfrentar a grupos de gente joven que han visto en el crimen organizado la forma de vivir, de obtener dinero, inclusive hasta de apoyar comunidades. Hay comunidades que nada más ven al crimen organizado y no ven a las autoridades. Bueno, yo toco madera, pero también le va a tocar precisamente que va a ser uno de los grandes problemas de regresar al ejército a los cuarteles. Yo creo que no puede ser de golpe. No va a poder ser de golpe porque además el soldado ya se acostumbró a que le den su mocha. Sí. Yo creo que no todos. No digo no todos, pero... No todos, yo creo que son algunas cabezas, pero el soldado que nosotros vemos, yo creo que también está enojado, Mario. Sí, porque no los dejan actuar. Sí, no los dejan actuar, los están matando también, están obedeciendo instrucciones, porque ellos obedecen instrucciones tal cual. Pero sí, seguramente a los altos mandos les va a incomodar regresar a los cuarteles, que es lo que tendrá que pasar. Exactamente. Pero a todos los demás, ¿no? Decirles que estamos con ellos en su lucha, en su batalla y que también se les debiera estar protegiendo y no se les protege. Sí, no. Los matan y no pasa nada. Me parece muy lamentable esa parte, la pérdida de vidas y más tratándose de soldados, de marinos, que además, como te digo, no los dejan actuar. Pues estamos ahorita planteando de lo que tenemos en las noticias inmediatas, una realidad que el presidente mexicano no ve. Se plantea esta colusión que existe entre el presidente mexicano y estos grupos a través de un reportaje ayer en Latinos, y hoy en su conferencia matutina simple y sencillamente dijo, como dice Mariana, pruebas. ¿Qué más prueba que la declaración de un hombre que dirige los destinos de un grupo que se hace llamar Los Ardillos en el estado de Guerrero? Un estado, dicho sea de paso, perdido para la elección para el Movimiento de Regeneración Nacional debido al abandono que les dieron en el huracán Otis. Que le están centaveando y mandando dinero, sí, pero yo tengo mis dudas de que el estado de Guerrero vaya a votar en favor de este grupo político. A ver, yo no creo que ni los transportistas, yo no creo que muchos comerciantes, yo no creo que muchas familias que han perdido a un miembro por algún acto de inseguridad. Yo no creo que, por ejemplo, los comerciantes, los agricultores que están siendo extorsionados, vayan a votar por Morena, Sí, no, yo no. Desde ahí que no me explico las encuestas que publican, ¿no? Vaya. Hay una que le lleva 60 puntos a Xóchitl. Sería verdaderamente absurdo pensar, ¿no? Que este sector, por ejemplo, el de los transportistas, pues va a andar votando por Claudia. Vaya, es absurdo. Hay consulta Mentirovsky para que veas que ya le lleva 60 puntos Claudia, ¿no? Sí, la verdad es que ha habido un acuerdo también con muchos de los encuestadores, con el gobierno actual, ¿no? Y se nota en las encuestas, se nota la maña, se nota... además, luego ves a los mismos medios de comunicación que publican la encuesta promoviéndola y pagando anuncios para que se conozca la encuesta. Yo antes, en el pasado, nunca había visto que el medio de comunicación quisiera promover una encuesta de candidatos. Es completamente ridículo, absurdo. Entonces esto hay que repetírselo a la gente para que no nos dejemos llevar por espejitos. La mejor consulta es preguntándole al taxista, preguntándole cuando vayan a comprar tortillas al que le vende las tortillas, cuando se suban al taxi, al taxista, cuando se suban al transporte público, platicar con el de al lado. La mejor consulta es entre ciudadanos. Y en esas consultas, Mariana, jamás he encontrado las grandes masas de votadores, de votantes por Claudia Sheinbaum. Yo no los encuentro. Por más que consulto, oigan, ¿dónde están así los lugares donde están las banderas? Tienes toda la razón. Por eso ya no vemos a López Obrador, ya no vemos que vuele en vuelos comerciales, ya no lo hace.
¿no? La gente hasta se Ya baja no de lo los hace, aviones. la gente se molesta, le grita, o vemos a una candidata como Sheinbaum en el aeropuerto sola. Completamente Las sola. personas no se le acercan, perdón, pero si tuviera ya el 90%, ¿no?, de votación, como lo marcan No algunas podría llegar a su encuestas, casa saliendo del estamos aeropuerto, hablando ¿no? que 9 de cada 10 mexicanos, ¿no?, están con ella. Es que ya van en el 90, ¿verdad? Claro, Sí, ya veríamos van en- a un uy, mundo sí, de no, gente claro, rodeándola, tratándola de besar, abrazar, y no tendría Sí, acciones tan totalmente. desesperadas como ir a visitar al Papa Francisco inmediatamente después de que Xóchitl apareció con el Papa Francisco. Sí, pero ve la Curiosamente, reactividad, ¿eh? claro, Están curiosamente preocupadísimos. Xóchitl le pone agenda Pues sí. y ella va y